Bienvenidos a la casa del Señor. Espero se encuentren bien, gozosos y animados. Qué privilegio que tenemos de estar en esta mañana en la casa del Señor y poder alabar y exaltar su santo nombre. Bienvenidas a las visitas, a las personas que vienen por primera vez y a los que han estado viniendo en los últimos domingos. Sean bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra y feliz día del Señor, hermanos. Amén. Quiero aprovechar esta oportunidad en esta mañana de poder felicitar a los padres de familia, pues el día de mañana en Nicaragua se celebra el Día del Padre. Qué privilegio que Dios les ha dado de ser padres. Amén. Es un privilegio que solo Dios puede dar y yo quiero animarte, padre de familia, a poner tu mirada en el Señor, a descansar en el Señor, pero también a esforzarte en el regalo y el privilegio que Dios te ha dado de ser papá. Amén. Gloria a Dios. Y quiero, hermano, en esta mañana invitarte a ponerte de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Continuamos en el estudio de Hebreos, en el capítulo número 12. Y el día de hoy vamos a estar en los versículos del 18 hasta el 24. Vamos a leer la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, versículo 18, porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Versículo 20, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toque el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad de poder cantar a su santo nombre el día de hoy, de poder levantar nuestras manos y gozarnos, Señor, como su iglesia, como un solo cuerpo en Cristo Jesús, estar reunidos en su casa el día de hoy y tener ese regalo y privilegio de poder cantar su palabra, cantar su santo nombre, Señor. Y ahora, en este tiempo, tenemos la oportunidad de continuar adorando su nombre por medio de la predicación de su palabra. Yo le ruego, Señor, para que usted nos abra y nos dé el entendimiento correcto, Señor, nos dé corazones dispuestos a aprender. Ayúdenos, Señor, porque apartados de usted no podemos hacer nada. Bendiga este tiempo de predicación. Ayúdeme a mí, Señor, a poder ser un instrumento útil en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Como hemos venido aprendiendo en los versículos anteriores del libro de Hebreos, el autor está animando a su audiencia a poner la mirada en el Señor, a pesar de las dificultades que puedan estar pasando. Está animando a su audiencia a vivir para lo eterno. En esta carrera de la fe, donde pueden haber muchos procesos difíciles, dificultades, oposición, el autor está animando a su audiencia a no rendirse, a no bajar los brazos, pero sobre todo está animando a su audiencia a confiar en el Señor. Y ahora, en estos pasajes que acabamos de leer, el autor está animando a los hebreos a acercarse a Dios. Está animando a los hebreos a poner su confianza en el Señor. Está animando a su audiencia en que puede acercarse a Dios. Por eso el autor hace este contraste, ¿no? Del monte Sinaí y el monte Sión. Y en estos procesos difíciles probablemente que pasaban los hebreos en ese momento, o incluso los procesos difíciles que tú puedes estar pasando el día de hoy, puedes haber experimentado la soledad. ¿Sí? Por eso el autor le anima en los versículos anteriores y les exhorta
a buscar la paz con todos y a buscar la santidad. Y este es un llamado, como aprendíamos anteriormente, a la unidad, a la armonía. Pero el creyente puede luchar muchas veces con la soledad. No sé si tú has experimentado en algún momento de tu vida la soledad, el sentirte solo, el sentir que Dios no escucha las oraciones. Es una lucha real que puede estar en la vida del creyente, pero yo quiero animarte a decirte que no estás solo, amado hermano. Amén. El creyente en la carrera de la fe no está solo, no está luchando solo. En la vida el creyente no está solo, aunque usted pueda experimentar muchas veces la soledad es para llevarte a depender más de Dios. Es para humillarte ante el Señor, venir al Señor de rodillas y clamar a su nombre. El creyente en la carrera de la fe no está solo. Y por eso el autor en estos pasajes nos está animando a acercarnos al Señor. También el Salmo 94:14 dice el autor del Salmo, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad, dice. Esta es una invitación, hermanos, de parte de Dios a acercarnos a Él. Es una invitación de parte del Señor a su iglesia, que podemos acercarnos con confianza al Señor. Él nos invita a acercarnos a Él y también Dios quiere que confiemos en sus promesas. Dios se goza y se alegra, hermanos, iglesia, cuando sus hijos confían en sus promesas. Dios se goza y se alegra en su corazón cuando su iglesia confía en sus promesas. Pero también, hermanos, es necesario meditar en cómo nos estamos acercando a Dios. Por eso yo quiero invitarte a meditar en esta pregunta mientras se desarrolla toda esta enseñanza. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios el día de hoy? ¿Cómo tú te estás acercando a Dios el día de hoy? Y en los pasajes, el autor de los Hebreos hace, hermanos, esta comparación entre el monte Sinaí y el monte Sión. El autor de los Hebreos está comparando el Antiguo pacto con el nuevo pacto en los términos de montes, el Sinaí y el Sión. Y si prestamos atención a los pasajes, hay un claro contraste entre estos dos montes. Cada uno de ellos tiene un significado muy profundo en el corazón de los hebreos, en su contexto original, y ya vamos a ver por qué. El monte Sinaí tiene un contexto y un significado muy profundo para los hebreos en ese momento, y por supuesto también el monte Sión. En el monte Sinaí, el Señor se manifiesta claramente. Dios estuvo presente en santidad, rectitud, justicia, severidad, juicio y majestad. El Señor en el monte Sinaí estuvo presente sin gracia, sin piedad y sin perdón, hermanos. Éxodo capítulo 19, vamos a leer algunos textos acerca del monte Sinaí y cómo Dios se muestra y se glorifica en este monte. Éxodo 19, 21 al 24, dice la palabra de Dios: y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Dice Éxodo 19. Entonces, hermanos, no hay bondad en el Sinaí, no hay gracia ni hay perdón, no hay piedad en el monte Sinaí. Ese es un recordatorio para la audiencia de los hebreos en ese momento. Deuteronomio 4:11, ustedes, dice la palabra de Dios, se acercaron pues y permanecieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Deuteronomio 4:24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor.
un Dios celoso. Hermanos, el Sinaí simboliza el trato de Dios con el hombre bajo la ley. Fue ahí, en ese monte, donde Dios entregó su ley a Moisés y por supuesto a su pueblo después. Fue el monte Sinaí el que reveló la santidad de Dios y la incapacidad del hombre. Si leemos Hebreos capítulo 10, textos que ya hemos estudiado anteriormente, dice Hebreos 10, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés, dice el autor de los Hebreos, muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice el autor a los Hebreos en el capítulo 10. El apóstol Pablo llamaba a este monte el ministerio de muerte, hermanos. El monte Sinaí era un monte de muerte. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 7 dice el apóstol Pablo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. Cuando Moisés bajaba del monte Sinaí, su rostro venía lleno de la gloria de Dios y brillaba de la gloria de Dios. Y el pueblo no podía ver la cara de Moisés. Y el rostro de Moisés solo era un reflejo de la gloria de Dios. No era la gloria de Dios directamente. Por eso aquí dice que se desvanecía. Hermano, también el monte Sinaí es el monte de las obras o el monte de la bondad humana. Éxodo 20 dice del 18 hasta el 26, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Versículo 20 dice, Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. Harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás, y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. El monte de la bondad humana, dicen algunos autores teólogos acerca del monte Sinaí, y este es un recordatorio que el pastor a los hebreos estaba haciendo de lo que significa para ellos en el contexto el monte Sinaí. Por eso en el versículo 18, si regresamos a Hebreos capítulo 12, dice, ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Por contrario, o en contraste, tenemos el monte Sión. El monte Sión simboliza el trato de Dios con el hombre bajo el perdón y la gracia. Es la vida eterna ordenada por Dios desde Sión. Salmo 133, un salmo muy conocido y muy citado,
Dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Dice la palabra de Dios. Salmo 50, versículo 1 y 2. El poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Y es claro el contraste que está haciendo el autor de estos dos montes. Le llama la ciudad de Dios en 2 de Samuel 5:7. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. También es llamado la Jerusalén celestial. Isaías 49. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. También el monte Sión es conocido como la ciudad de Dios. Isaías 60:14. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te desprecian, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Y el autor, hermanos, en estos textos está haciendo una extensión de lo que significa Sión desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde le he dado el significado cristiano del reino espiritual de Dios. Versículo 22, ustedes en cambio, dice el autor, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles. Está haciendo una clara invitación al creyente a poder acercarse a Dios, hermano. Pero ¿cuál es el argumento que el autor está ocupando para hacer este contraste con estos dos montes? Y representar de alguna manera el pacto del Antiguo Testamento con el pacto del Nuevo Testamento. Y el argumento del autor, hermanos, para hacer este contraste es por supuesto que ahora tenemos el mediador de un nuevo y mejor pacto, el Señor Jesucristo. Amén. Y es interesante porque si leemos los versículos que continúan, dice el versículo 23, se han acercado a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Como aprendíamos en los versículos anteriores, a diferencia, hermanos, de Esaú, que rechazó su primogenitura, Jesús, el primogénito de Dios, nos hace coherederos de la gloria de Dios y la vida eterna. Esaú rechazó la primogenitura de Dios. Esaú rechazó la bendición eterna de Dios. Pero Jesús no rechazó lo que Dios le había dado. Aceptó el llamado de Dios a su vida. Y por eso, como iglesia, como hijos de Dios, somos coherederos, hermanos, de la gloria de Dios y de la vida eterna. Pero también, dice el versículo 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Jesús, hermanos, iglesia, habla de perdón. En cambio, la sangre de Abel clama por venganza desde la tierra. Cuando Jesús confrontó a Caín, le dijo, la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. La sangre de Abel clama por venganza. En cambio, la sangre de Jesús habla de perdón. Habla de que podemos acercarnos a Dios con confianza por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por ese hermoso sacrificio, por ese lugar que el Señor Jesús tomó por ti y por mí, nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza, hermanos. Podemos confiar y entrar con confianza, valga la redundancia, al trono de la gracia, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Hebreos 4, dice el autor de Hebreos, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Podemos confiar en Dios. Podemos entrar confiados al trono de la gracia. Podemos confiar, hermanos, en que hemos recibido misericordia y encontraremos gracia para la ayuda oportuna. Pero por supuesto, cuando no estamos confiando en Dios, hermanos, el corazón del creyente va a luchar con miedo, con ansiedad, con incertidumbre, con preocupación, con estrés. No es casualidad que más temprano hayamos estudiado y aprendido acerca del ateísmo práctico. El corazón, hermanos, cuando no confía en Dios, va a luchar con miedo y ansiedad. El corazón va a luchar con incredulidad. Podemos confiar en Dios. Cuando no confiamos en Dios, vamos a luchar con tener el control de las cosas. Y eso es una raíz en el corazón. Es un ídolo en el corazón. Un ídolo que alimenta el miedo, que alimenta la preocupación, que alimenta el estrés y que alimenta la ansiedad en el corazón. Esa es una parte, o podríamos llamarle un tipo de raíz en el corazón. Cuando el hombre lucha con querer controlar todas las situaciones en su vida, cuando lucha con querer dominar y querer saber todo lo que está pasando a su alrededor, pero incluso cuando lucha con querer saber y controlar el futuro, va a luchar con miedo, va a luchar con preocupación, va a luchar con ansiedad, va a luchar con estrés. Pero del otro lado, hermanos, el otro lado de la raíz tenemos la incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? ¿Cómo podemos definir incredulidad? De una manera simple y sencilla. Es no confiar en Dios. No creer que Dios tiene el poder para hacer lo que nosotros necesitamos. Es no confiar en que Dios puede darnos lo que nosotros necesitamos. Es no confiar en que Dios puede perdonar nuestros pecados. No confiar en que Dios puede ayudarnos y darnos lo que necesitamos en el momento oportuno. Y cuando el corazón está asentado en estas dos raíces, por supuesto, el corazón del creyente se va a llenar de ansiedad. El corazón del creyente se va a llenar de preocupación. El corazón del creyente se va a llenar de miedo y se va a llenar de estrés también. Y por supuesto, un corazón así no está glorificando a Dios. Un corazón así no está confiando en Dios. Un corazón así no se está acercando a Dios con humillación, con humildad, con confianza, reconociendo la santidad y la gloria de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios está llena de pasajes y de invitaciones a poner la confianza en el Señor, a confiar en el poder de Dios, a confiar en su soberanía y su providencia. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, hace una invitación al creyente, a su iglesia, y se pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes, dice el apóstol Pedro. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, amada iglesia, porque Él cuida de ustedes. Amén. ¿Ustedes están creyendo eso en sus vidas el día de hoy? ¿Ustedes están creyendo y confiando en que Dios cuida de ustedes? ¿Ustedes están descansando y experimentando la paz de Dios en todas las circunstancias? Incluso cuando estés luchando con soledad, incluso cuando estés luchando con miedo. Y estos pasajes o esta enseñanza no es para decirte que el creyente no puede tener miedo, o que no debe tener miedo, o que no puede experimentar preocupación. Al contrario, vemos muchos pasajes en las Escrituras, en los Salmos, de escritores y autores con su corazón derramado a Dios, tal vez por depresión, tristeza y preocupación. Pero ellos van al Señor con confianza.
No se dejan controlar y no se dejan llevar y no se dejan dominar por el miedo, ni por la preocupación, ni por la ansiedad, ni por el estrés. Al contrario, entregan todo eso al Señor, derraman su corazón al Señor, confían en que Dios va a actuar de manera poderosa en el momento oportuno, porque ponen y pusieron, mejor dicho, todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Y esta es una invitación del apóstol Pedro que se parece mucho a la invitación que el autor de Hebreos nos está haciendo en estos pasajes. Pueden acercarse a Dios con confianza. Ya no se están acercando al monte Sinaí. Ahora están acercándose al monte Sión, al monte de la gracia. Por eso podemos confiar, hermanos, en que Dios escucha nuestras oraciones. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Esto es poner la confianza en el Señor. Poder descansar en que Dios nos oye. Aunque Dios no responda, hermano, muchas veces como el creyente quiere y pide, eso es una respuesta de Dios también. Dios responde de esa manera. Dios responde con un contundente no o en silencio. Pero esa es la respuesta de Dios. Porque, hermanos, tal vez la petición del corazón no es conforme a la voluntad de Dios. Que si pedimos, dice el apóstol Juan, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso es una invitación a poner nuestro corazón, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. A conocer el carácter de Dios, a conocer los atributos de Dios. Es una invitación a conocer al Señor. Es una invitación a tener intimidad con Dios. Es una invitación a conocer qué es lo que Dios quiere para su iglesia, para sus hijos, para el creyente. Y de esa manera, hermanos, podamos orar. Y Él nos va a escuchar. Él va a escuchar las peticiones de sus hijos. Él escucha las peticiones de su iglesia. Por eso también, hermanos, podemos confiar en que podemos confiar en que recibiremos perdón por nuestros pecados. Como mencionaba anteriormente, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando el hombre peca, cuando el creyente peca, tiene miedo. Tiene miedo de la santidad de Dios. Tiene miedo de las consecuencias de ese pecado. Por eso el pueblo de Israel en el monte Sinaí no quería acercarse a Dios, porque miraba la santidad de Dios. Miraba la gloria de Dios, tenía miedo por el pecado en su corazón. Y hoy el creyente muchas veces puede luchar con miedo para confesar el pecado, pensando que Dios va a destruirlo por ese pecado. Ahora, no podemos tampoco con esto minimizar la santidad de Dios, ni olvidarnos de la santidad de Dios. Pero Dios es fiel y justo para perdonarnos. Porque si un corazón contrito, quebrantado y humillado reconoce la maldad de su pecado y se acerca a Dios en humillación, Dios es misericordioso para perdonarlo. Amén. Por eso podemos confiar en que recibiremos perdón por nuestros pecados. Y ese es un ánimo para todos nosotros, a poder acercarnos a Dios con confianza y confesar nuestros pecados a diario. Hermanos, la vida del creyente debe ser una vida de constante arrepentimiento. Todos los días el creyente debe arrepentirse de sus pecados. Todos los días tenemos pecado en nuestros corazones. Todos los días producimos pecado en nuestros corazones. Todos los días tenemos maldad en nuestros corazones. Y debe ser una práctica y una disciplina diaria en la vida del creyente. Arrepentirse de sus pecados, venir al trono de la gracia y confesar la maldad del corazón. Porque podemos confiar en que Dios va a perdonarnos de esos pecados. Ya no nos estamos acercando al monte Sinaí, hermanos. Ahora nos acercamos al monte Sión. Es lo que
el autor nos está enseñando acá en estos pasajes. Es lo que el autor está animando a su audiencia en el libro de los Hebreos. Pero por supuesto, también es necesario meditar, reflexionar en la profundidad de nuestro corazón cómo nos estamos acercando a Dios. Por eso es necesario, hermanos, acercarnos a Dios de una manera aceptable. Santiago 4, versículo 8, dice el apóstol Santiago: acerquémonos a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Amén. Esta es una clara invitación a nuestros corazones, en cómo nos estamos acercando a Dios, cómo estamos entrando al trono de la gracia, cómo estamos viniendo hasta el Señor, cómo estamos orando al Señor, cómo nos estamos dirigiendo al Señor. Dice la palabra de Dios que Dios resiste al orgulloso, hermanos. Por eso dice el apóstol Santiago: acérquense a Dios en humillación, en quebranto, reconociendo la maldad. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, y Él se acercará a ustedes. Dios resiste al orgulloso, hermano. Por eso es necesario meditar cómo nos estamos acercando a Dios. Y es necesario reconocer, hermano, nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia. Romanos 3:12. Todos se han desviado, hermanos. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3. Amén. Si usted va afuera y le pregunta a las personas de afuera si ellos son buenos, probablemente, y la mayoría van a decir que sí. Y muchas personas, lamentablemente, dentro del evangelio, en las iglesias evangélicas, en las iglesias católicas, piensan y creen con convicción y firmeza en sus corazones que la bondad de ellos los acerca a Dios. Que porque ellos son buenos pueden acercarse a Dios. Que sus obras los acerca a Dios. Mas sin embargo olvidan que no hay nadie bueno. Ni siquiera uno, dice el Señor. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Y eso es lo que hay que recordar a nuestros corazones. No podemos acercarnos a Dios en nuestras fuerzas, en nuestra suficiencia, en nuestra capacidad. Por supuesto, esta es otra invitación para el corazón del creyente a humillarse ante el Señor, a reconocer la maldad del corazón. Por lo tanto, es muy importante y necesario, hermano, despojarse de los trapos de inmundicia, de las buenas obras, de las obras de justicia. Isaías 64:6 dice el autor: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Isaías es claro en estos pasajes, hermanos. Por supuesto que si el creyente se compara con otro creyente, o si el creyente se compara con una persona de fuera de la iglesia, incluso se pudiera comparar con un convicto en la cárcel, con un preso, con un violador, esa es la tendencia a sentirse mejor a esa persona, a sentirse más justo delante de Dios. Pero Isaías es claro y contundente con este pasaje. Todos nosotros somos como el inmundo, dice, delante de la santidad de Dios. Por eso, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba en el monte, a los pies del monte, ante la santidad de Dios, ellos temblaban de miedo, porque podían ver el reflejo de la santidad de Dios. Por supuesto, ni siquiera la santidad completa de Dios, porque si miraban la santidad completa de Dios, probablemente caían fulminados al instante ahí. Los ángeles, ante la presencia de Dios, dice, se tapan su rostro,
se tapan sus ojos, no pueden ver la santidad de Dios. Isaías, el mismo Isaías, en la visión que tuvo, cayó ante los pies y reconoció la maldad de su corazón. No podía verla y soportar la santidad de Dios. Hermano, ese debe ser nuestro estándar. Ahí es donde nosotros debemos compararnos ante la santidad de Dios. Pero por supuesto es algo que cuesta hacer. Yo lo reconozco en mi propio corazón. Nos cuesta compararnos ante la santidad de Dios, porque caemos fulminados. No hay excusa para nosotros como creyentes. No hay excusa para la iglesia compararse ante la santidad de Dios. Por eso es la tendencia, hermanos, de compararnos con otras personas. Y es los pasajes también que hemos estudiado anteriormente y hemos aprendido, como la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Esa es la tendencia del corazón humano. En Lucas 18, esta es una parábola del Señor Jesús, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres, dice, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, dice, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, dice, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Hermanos, es la manera en cómo el creyente debe acercarse a Dios, reconociendo la maldad y la perversidad de su corazón. Por eso es necesario meditar en cómo nos estamos acercando a Dios. Versículo 14 de Lucas 18, les digo, dice el Señor Jesús, que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido, dice el Señor Jesús. Amén. ¿Cómo, hermanos, te estás acercando a Dios? ¿Con qué corazón estás viniendo ante la presencia de Dios? Pero también es necesario meditar y reflexionar por qué te estás acercando a Dios. ¿Cuál es la intención del corazón al venir al trono de la gracia y acercarte a Dios? Por eso, como punto número 3, acerquémonos a Dios para buscar su gracia y su favor, hermanos. No debemos ir al monte Sinaí por obras o buscando las obras, sino que debemos ir al monte Sión buscando la gracia de Dios. Amén. No debemos ir al monte Sinaí buscando las obras, hermano, o reconociendo nuestras propias obras de justicia, sino que debemos ir al monte Sión buscando la gracia de Dios. Y esto implica, hermanos, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos dependiendo del Señor. Que nos acerquemos a Dios buscando la gracia y el favor de Dios para todos los planes de la vida del creyente, para todas las acciones de la vida del creyente. No hay una acción, ni un plan, ni una decisión en tu vida y en mi vida que pueda estar lejos de la voluntad de Dios. No hay una acción ni una decisión en tu vida que la puedas tomar o que la debas tomar de manera independiente, porque ahí, hermano, ya estás siendo un hombre orgulloso, una persona orgullosa. Y es necesario permanecer en el Señor. Así como necesitamos del oxígeno a diario. Cuando nosotros respiramos, lo hacemos de manera automática, podríamos decirle. Usted no está contando cuántas veces ha respirado el día de hoy. Ni siquiera se ha dado cuenta cuántas veces ha respirado desde que abrió sus ojos en la mañana. Lo hacemos de manera automática, ¿no? Si usted deja de respirar, probablemente se va a desmayar. Y si no vuelve a respirar, va a morir. El oxígeno es necesario para el hombre, para la creación, ¿sí? Pero así como necesitamos de oxígeno para vivir, el creyente necesita permanecer en el Señor, hermanos.
Necesitamos permanecer en el Señor. No podemos hacer nada apartados de Dios. Juan 15, el Señor Jesús hace esta invitación al creyente. Y es una invitación clara en todos estos pasajes que hemos estado leyendo a acercarnos a Dios, a venir a Dios con confianza. Permanezcan en mí, dice el Señor Jesús, y yo en ustedes. Iglesia, qué invitación más dulce y preciosa para la vida del creyente. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, dice el Señor Jesús. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Es claro, hermanos, la contundencia de esta enseñanza. Nada pueden hacer. Nada en la vida del creyente puede ser hecha lejos del Señor. Ninguna decisión en tu vida puede ser hecha lejos de Dios. Porque por mínimo que tú pienses que puedes hacer esa decisión en tu vida, si tú la haces solo, estás siendo y actuando de manera orgullosa. Dice el versículo 6, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Así termina esta parte de estos versículos que habla el Señor Jesucristo. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento. Y son estas mismas palabras que el autor de los Hebreos nos está haciendo en estos capítulos. Si regresamos a los versículos del capítulo 2 en Hebreo. Ustedes se han acercado, dice, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a los espíritus de los justos, esos ya perfectos. Y el versículo 24 dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Este Señor Jesús que nos está diciendo y nos está invitando a permanecer en el Señor, a permanecer en Él. Que si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Si dependemos de Él, vamos a dar frutos en el Evangelio. Vamos a dar frutos y va a ser evidente en la vida del creyente los frutos del Evangelio. ¿Cómo usted, hermano, puede reconocer a un creyente genuino? Por sus frutos. ¿Cómo puede usted saber que una persona es un creyente genuino? Por sus frutos. Y si no hay frutos, pueden pasar dos cosas. O no está permaneciendo en el Señor y está luchando en su corazón con orgullo, autojusticia y no quiere acercarse a Dios. Y es necesario llamarlo para restaurar su corazón y que permanezca en el Señor de nuevo. O, número 2, no es un creyente. Solo esas dos cosas pueden pasar, hermanos. No hay un área gris. O está luchando en su corazón por no permanecer en el Señor y es necesario llamarlo a restauración, o no es un creyente. Porque dice que el que no da frutos es echado al fuego como sarmiento. No es un creyente, es un incrédulo. Y es necesario predicar el Evangelio. Pero también, hermanos, es necesario, como creyentes, al acercarnos a Dios y examinar la intención de nuestro corazón, ver por qué nos estamos acercando, implica en la vida del creyente ordenar las prioridades en la vida del creyente. ¿Por qué y cuál es la intención de tu corazón? ¿Qué es lo que estás buscando al acercarte a Dios? Por eso en Mateo 6:33 es claro. Y este pasaje es luego de exhortar al Señor Jesús a confiar y descansar en el Señor. Dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Luego de una exhortación a descansar. ¿Por qué tienen ansiedad como los incrédulos? Dice el Señor Jesús, unos pasajes anteriores. ¿Por qué no confían en Dios?
Si la creación, los pájaros confían en la provisión de Dios, ¿cuánto más Dios dará lo que necesitan a sus hijos? ¿Por qué hay incredulidad en sus corazones? Dice el Señor. ¿Saben por qué muchas veces podemos luchar con incredulidad? Porque no estamos buscando el reino de Dios primero, ni su justicia, sino que estamos buscando las añadiduras. Estamos buscando las cosas del mundo. Estamos buscando lo que satisface el corazón humano, el corazón egoísta, la carne. Pero el Señor acá nos invita a ordenar nuestras prioridades. Busquen primero su reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y eso es una clara invitación a acercarse al Señor, ordenando las prioridades del corazón. Pero meditando, Señor, ¿por qué estoy luchando con ansiedad en mi corazón cuando usted no me contesta? O cuando usted me contesta que no. ¿Por qué tengo envidia en mi corazón? ¿Por qué no hay descanso en mi corazón? ¿Por qué no hay paz en mi corazón? Probablemente porque no estamos satisfechos con el Señor Jesucristo. Porque no estamos satisfechos con el reino de Dios. Porque no estamos satisfechos con la justicia de Dios. Por eso todos nuestros planes y nuestros caminos no son conformes a la voluntad de Dios. Debemos poner todos nuestros planes y caminos en las manos de Dios. Eso es acercarnos a Dios para buscar su gracia y su favor. Proverbios 16, versículo 3. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Dice el autor de Proverbios, todos nuestros planes y caminos en las manos de Dios deben ser derramados a Él. No hay ni una sola decisión en la vida del creyente que no deba ser confiando en la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios te dice que no, no debes de ir por ese camino, hermano. No es ese el plan que Dios tiene para tu vida. Por eso encomienda tus obras al Señor. Y cuando tú encomendaste tus obras al Señor, y no hay una respuesta que satisfaga tu corazón, adivina qué, amada iglesia, Dios no lo quiere para tu vida. O no es el momento para tu vida. Tu corazón puede estar no preparado para recibir esa bendición. Y lo que Dios nos manda a hacer es esperar. Esperar y confiar. Esperar y confiar. Esperar, confiar y descansar en el Señor. A orar para esperar en el Señor, confiar en el Señor. Encomiendas tus obras al Señor. Y encomendar las obras al Señor implica esperar en el Señor, descansar en el Señor, experimentar paz en el corazón. Porque si Dios te responde que no es el momento, está cuidando el corazón. Dios no nos va a dar algo que nos aleje de Él, hermanos. Dios no nos va a dar algo que nos haga tropezar y que nos haga pecar en contra de Él. Dios nos va a proveer algo a la vida del creyente que lo aleje de Él. Por eso, hermanos, debemos ordenar las prioridades en el corazón. Salmo 37, versículos 4 y 5. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Amén. Confía en Él que Él actuará. Pero ¿cuándo, Señor, vas a actuar? Y esa es una clara invitación a descansar en el Señor, a esperar en el Señor. Esa debe ser una cualidad muy evidente, muy palpante en la vida del creyente. La paciencia, esperar en Dios, esperar en el Señor, confiar en el Señor. Paciencia, hermanos. Luchamos con esperar. No nos gusta esperar. A mí me cuesta esperar. Pero Dios nos está llamando a esperar, a confiar en Él, que Él actuará, dice. Pero no perdamos de vista lo que dice al comienzo de este pasaje en el Salmo 37. Pon tu delicia en el Señor.
El Señor debe ser nuestro deleite. El Señor debe ser el deleite del creyente. Y cuando el Señor es el deleite del creyente, Dios va a conceder las peticiones del corazón. Y este pasaje ha sido abusado muchas veces, hermano, en la vida del creyente. Dios va a conceder los deseos de tu corazón. Dios va a dar las peticiones de tu corazón. Y oramos por otros hermanos de esta manera, que Dios conceda las peticiones del corazón. Y tal vez Dios no es el deleite de ese hermano. Tal vez ese hermano no se está deleitando en el Señor. Pero también mi corazón no se está deleitando en el Señor. ¿Qué implica, amada iglesia, deleitarse en el Señor? Confiar en Dios, descansar en Dios, disfrutar de la gracia de Dios, como en los pasajes anteriores del autor de Hebreos nos estaba llamando. No descuiden que nadie se desvíe de la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que Dios provee para tu vida. Y eso debe dar satisfacción a tu corazón. Cristo Jesús debe ser lo más valioso para la vida del creyente, hermanos. La salvación del Señor debe ser lo que más gozo da al creyente. En lo que más debe deleitarse en el Señor, en su provisión, en su gracia. Por eso el apóstol Pablo decía, ahora me deleito en mis debilidades, por la gracia de Dios. La gracia de Dios debe ser todo para la vida del creyente, hermanos. El Señor debe ser nuestro deleite. El Señor debe ser tu deleite. Y eso debe llevarnos a preguntarnos, hermanos, ¿qué cosas te estás deleitando el día de hoy? ¿En qué cosas te estás gozando el día de hoy? ¿Qué cosas que no son Dios están llenando tu corazón el día de hoy? Porque cuando las cosas del mundo, hermano, están llenando tu corazón, por supuesto Dios no es tu deleite. Y cuando las cosas del mundo están llenando el corazón y estas cosas ya no están porque son pasajeras, tu corazón se va a llenar de ansiedad, de miedo, de frustración, de tristeza, porque no te estás deleitando en el Señor. El creyente genuino, amada iglesia, se deleita en el Señor, disfruta de la provisión de Dios. Y también, déjame decirte, que el creyente en los procesos difíciles puede deleitarse en el Señor, puede disfrutar del Señor. Porque como hemos venido aprendiendo en todos estos pasajes, la invitación a acercarnos y confiar en Dios, incluso en los momentos de dificultad, en los momentos de persecución, en los momentos de prueba, porque vivimos para lo eterno y no para lo temporal. Amén. Esto debe meditar o hacernos reflexionar en nuestro corazón. ¿Para qué cosas estamos viviendo el día de hoy? ¿Para lo eterno o para lo temporal? Por eso, hermanos, para ir terminando, podemos acercarnos a Dios con confianza y podemos confiar en sus promesas, hermanos. Él es fiel y justo, lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 103, el salmista termina de esta manera. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, dice el salmista, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados. Eso debe animar nuestros corazones. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Eso se llama gracia sobre gracia, hermanos. Hemos recibido gracia sobre gracia todos los días de nuestra vida. Todos los días en la vida del creyente Dios da gracia. Y eso debe alegrar el corazón. Versículo 11. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Fue Dios, hermanos, el que quitó nuestro pecado. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos.
se acuerda de que solo somos polvo. Amén. Hermanos, iglesia, déjame preguntarte, ¿a qué monte te estás acercando el día de hoy? ¿Al monte de las obras o al monte de la gracia? ¿Te estás acercando a Dios con un corazón contrito o con un corazón orgulloso? Oremos. Padre amado, gracias Señor por su palabra, gracias Señor por este ánimo y esta invitación que nos hace, Señor, a su iglesia, a cada uno de los creyentes de esta iglesia, a poder acercarnos a usted con confianza, Señor. Pero acercarnos con corazones correctos, Señor, de una manera adecuada, despojándonos de esos trapos de inmundicia, Señor, despojándonos de nuestras obras de justicia, Señor, y acercándonos con corazones contritos y humillados a usted, Señor, reconociendo la maldad y la perversidad de nuestros corazones, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder reflexionar en la profundidad de nuestros corazones, Señor, su santidad, pero también, Señor, a poder reflexionar en nuestros corazones su misericordia, Señor. Usted es un Dios lento para la ira, Señor, y grande en misericordia. Y hoy podemos gozarnos en eso, Señor, que podemos entrar confiados al trono de la gracia, Señor, y clamar a su santo nombre por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Y eso es un hermoso recordatorio y una invitación para la vida de cada uno de nosotros, Señor, que a pesar de cualquier situación o circunstancia que podemos estar atravesando el día de hoy, podemos venir a usted. Podemos venir de rodillas a usted, Señor, porque usted escucha nuestras oraciones. Usted inclina su oído a nosotros, Señor. Y como un Padre amoroso, escucha nuestras oraciones. Y muchas veces contesta que no. Y hay rechazo a nuestras peticiones. Porque usted nos está cuidando, Señor. El rechazo de Dios es la protección de Dios. Eso debe estar presente en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Y eso debe llevarnos a descansar en usted, a confiar en usted, a esperar en usted. Porque usted es un Dios fiel y justo, Señor, que está pendiente de todas las necesidades de su iglesia y de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el ánimo, gracias por esta preciosa invitación que nos ha hecho el día de hoy, a poder acercarnos a usted con confianza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Son amados, amada iglesia, que Dios les bendiga.